Estamos conversando con el ingeniero Franklin Reynoso, experto en asuntos agroforestales. Franklin, tú hablabas del tema del ordenamiento del territorio, pero a mí se me quedó, está muy bien, pero se me quedó de lo anterior que hablábamos, el balance, que hablábamos de lo que se foresta y de lo que se reforesta. ¿Cuál es el balance final? Tú decías que se pierden al año 60.000 tareas como resultado de los incendios. Exacto. ¿Y cuántas se reforestan entonces? Sí, muy interesante, Roberto. La deforestación en general en el país anda alrededor de 64 a 65.000 tareas. 65.000 para poner un número más cómodo y redondo. Deforestación. De deforestación anual. Okay. Entonces, se plantan anualmente alrededor de 38.000 tareas. De 64 a 38, 26. 26.000 es el déficit. Okay. 26.000 tareas es el déficit. Es decir, que si nosotros no alcanzamos la tasa de deforestación, siempre va a haber deforestación, claro, áreas deforestadas. ¿Y sería progresiva entonces? Progresiva. Pero entonces, la clave no solo es plantar, okay, es disminuir la deforestación. Okay. O sea, lo inteligente es que hay un plan. Cuando tú ordenas el territorio y tienes un plan de prevención de los incendios forestales, ya esas áreas no se están quemando, sí, entonces no se están deforestando. Exacto. Entonces, a nivel mundial se está planteando que la visión debe ser detener la deforestación. Qué interesante me parece. Primera persona que yo oigo que hace ese razonamiento, que me parece el más civilizado totalmente de todos, ¿no? Porque a veces aquí yo oigo los gobiernos o los candidatos cuya meta es vamos a sembrar tantos millones de árboles, pero la estrategia, como tú dices, es evitar que se corten, se quemen una determinada cantidad de árboles. Y una cosa interesante, ¿cuáles son las áreas deforestadas más afectadas? ¿Son las cuencas justamente las más afectadas? Sí, fíjate, si fuéramos a hablar de que hay que plantar, porque hay que plantar, hay que focalizar. Nosotros, óigame, deberíamos plantar anualmente alrededor de 100 millones, alrededor de 100 millones. Al año. De tareas. De tareas. De 100 millones de tareas para compensar todos esos problemas. Pero ¿cuál es la inversión? Más o menos 100 millones de pesos anuales. Tú tienes 100 millones de tareas, 100 millones de pesos. 100.000 tareas. 100.000 tareas. Tú tienes que invertir 100 millones, que es bastante dinero. Bastante dinero por el presupuesto que le dan a la Secretaría. Estamos hablando de 1.000 pesos por tarea. Sí, más o menos, exactamente. Entonces, fíjate, hay que reforestar, pero la reforestación también tú tienes que focalizarla. Lo primero es que tú no puedes sembrar a lo loco. Hay que determinar qué sembrar, la especie, dónde sembrar, cómo sembrar y cuál es el objetivo. Nosotros deberíamos más o menos en un 55% plantear en las cuencas hidrográficas para la producción de agua, claro, que es lo que se llama crear agua, producir agua. Y nosotros hablamos de varias cuencas, hablamos de lo que es el polígono del agua, que está formado por 5 cuencas fundamentales, los dos yaques, Yaque del Norte y Yaque del Sur, Yuna, Nizao y Jaina, pero esos son 6.000 kilómetros cuadrados, esa cuenca. No estamos hablando entero el río, porque el Yaque solamente tiene como 7.000 kilómetros hasta Montecristi. Estamos hablando de la parte principal productora de aguas. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Escoger a Nizao y al Yaque del Norte, que Nizao son como 2.4 millones de tareas, el Yaque del Norte como 1 millón, y esas 2.4 millones de tareas, elaborar una estrategia hasta el 2030. Okay. De aquí al 2030 nosotros debemos plantearnos sembrar, plantar, que se dice plantar, se siembra, otra cosa, se plantan árboles, sí, se siembra... esquejes de yuca. De yuca, la habichuela. Sí. Deberíamos plantar anualmente 100.000 tareas de árboles, focalizado así, 55% en la cuenca, un 35% para foresta comercial y un 10% para agroforestería. ¿De dónde vienen esos números? De todo el análisis que hemos hecho de cuál ha sido el historial. Perdón, una pequeñísima, 100.000 tareas al año hay que plantar, pero al mismo nivel de deforestación o deteniendo los niveles. Si detenemos la deforestación, hay que plantar menos, mucho menos. La clave es ir deteniendo la deforestación
porque nos planteamos, se está hablando de un programa a largo plazo, estrategia a largo plazo, de aquí al 2030. Entonces nosotros tenemos que hacer un plan para disminuir la deforestación, que de aquí al 2030 nosotros no tengamos más de un 10 o un 20% de eso. Y entonces ya no hay que invertir tanto reforestando, porque reforestar es costoso. Hay que continuar plantando, pero mejor focalizado, porque es costoso. Pero además, muchas veces se planta a nivel educativo. Pero para que ustedes sepan, la mayoría de los programas que se plantan en el país, más del 50% se muere de las plántulas. No me digas. Porque no se vuelve ahí. Cuando ustedes ven esos programas que son bonitos, educativos. Sí, son educativos. Que son importantes. Son educativos, pero no efectivos. No son efectivos Ya. porque nosotros hemos hecho evaluación y hay lugares que se han muerto más del 80%. No me digas. Porque lo interesante sería si llevamos un grupo a reforestar. Si tú plantas 5 árboles, plantas 5 y tú debes volver en un tiempo y cuidarlo, de hierbarlo un poquito alrededor, que es lo que necesita, para que el árbol sobreviva. Pero si tú plantas 5 árboles y se mueren 4, la inversión que se ha hecho es demasiado grande. Claro. Entonces, esas actividades que uno ve en la prensa, que son necesarias, insisto, pero muchas veces se quedan así en papeles y cuando uno va al terreno se han muerto. Ustedes se recuerdan que la Fuerza Armada hacía también esos programas lindísimos, Sí. pero que se mueren porque no se le da seguimiento. Es decir, que no es solamente la plantación. Una vez plantada necesita un mantenimiento, ese proceso. Exactamente, por eso los 100 millones de pesos que se necesitan anualmente para plantar Las 100.000 tareas. las 100.000 tareas, Necesita un presupuesto adicional. no, están calculados, yo lo he calculado para el mantenimiento hasta el primer año. Precisamente, esa es tu observación, hasta el primer año. Esos son los cálculos, porque tú no puedes plantar y dejar el arbolito solo, porque si tú no lo cuidas se va a morir. Y muchas veces que se plantan mal, se plantan arbolitos muy grandes, se plantan una especie en el lugar inadecuado o en una época que no llueve. ¿Los viveros existentes en el país podrían suplir esa demanda? Muy buena pregunta. Tenemos la capacidad suficiente para producir prácticamente toda la planta que necesitamos. Hay una capacidad instalada altísima. Obviamente esos viveros tienen que mejorarse porque la Secretaría de Medio Ambiente, hay que decirlo, siempre se maneja con presupuesto pírrico. Sí. Entonces, como eso es un área que en términos políticos no tiene mucho atractivo, pero es fundamental para el país. Claro. Si nosotros no cuidamos el agua, nosotros no tenemos tanta agua como la gente cree. Así es. Sí, ya nos lo explicó Sí, Gilberto. no sí. tenemos tanta agua, entonces Sí. hay que producir el agua y somos una isla. Así es. Por eso nosotros tenemos lo que se dice una fragilidad en términos de lo que es el ecosistema de la isla. Pues nosotros estamos solos, no somos un continente. Entonces por eso es que las cuencas hidrográficas hay que manejarlas para la producción de agua. Eso es fundamental. Para la producción de agua, y ya sabemos para el consumo humano, las hidroeléctricas, para la agricultura y todo lo que eso conlleva. Franklin, tenemos que pedir tu permiso de nuevo para hacer una pausa. No se muevan, nos vamos a la pausa, entonces ya venimos con la última parte de esta muy interesante conversación con el ingeniero Franklin Reynoso.